El cineasta correntino Joaquín Pedretti estrena en el Cine Gaumont mañana, jueves 24, Una sola primavera. Se trata de una obra de ficción inspirada en la Revolución de 1947 en Paraguay, uno de los momentos más turbulentos de la historia del vecino país. Estamos con Joaquín Pedretti. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Julia, muchas gracias a vos y bueno, hola a todas las personas que estén viendo y escuchando. ¿Cuál es el origen de Una sola primavera? ¿Y qué tiene que ver tu abuela en esto? Empecé a escribir esta película cuando yo estaba terminando la escuela de cine en España, en Barcelona, y empecé a sentir como mucha nostalgia, porque ya hacía muchos años que vivía ahí y empecé a llamar mucho a casa y la única que estaba siempre era mi abuela. Entonces me empezó a contar un montón de cosas que nunca me había contado y para mí parecían como una película, ¿no? Entonces empecé a pensar en la posibilidad de hacer una obra con eso, pero ella empezó a sufrir unos accidentes cerebrovasculares que le hicieron perder progresivamente la memoria y bueno, eso me marcó un poco, no solo porque finalmente falleció, sino porque también me determinó que yo quería volver a Argentina y le prometí antes de que muera de que iba a hacer una película sobre ella y empecé a viajar mucho por Paraguay para conocer su pasado y bueno, empecé a conocer a través de eso un poco la historia más reciente del Paraguay que estaba ligada a su vida y yo quería hacer un documental primero, que ahora de hecho lo estoy terminando, empezando a terminar, pero me frustré en el camino porque no encontraba archivos. Entonces Mm. eh, un amigo, Leandro Listorti, y una amiga, María Onis, me Sí. sugirieron que no escribía una ficción. Y bueno, y empecé a escribir la ficción y ganó dos concursos importantes en Argentina y bueno, nos volcamos más hacia esa ficción que Ujú, de algún modo narra esta parte determinante también de la historia de Paraguay, pero centrada en este personaje que es Nina y su hermana Chichi, que viven como una guerra dentro de esa guerra civil, ¿no? ujú, Eh, ujú. ¿Cómo definís vos a Una sola primavera? Y bueno, para en mí parte es, recién lo decías, ¿no? Pero ¿qué te decidió a usar el registro ficcional? la verdad es que lo sentí como si fuese un encargo. Sentí que mi abuela y muchas mujeres de su época de Paraguay no pudieron contar su historia y quizá ella me lo pidió a su manera y, y bueno, me pareció desafiante porque bueno, yo venía más quizá del campo del cine experimental, de un cierto tipo de ficción que no era precisamente por ahí este tipo de obra que hicimos, basada en los melodramas. Yo me inspiré mucho en ese sentido en las telenovelas que miraba con ella cuando era niño, que a ella le encantaban y pensaba que quizá si ella hubiese hecho una película hubiese sido parecida a una telenovela, ¿no? Ajá. Como la forma de narrarla y dije, ¿por qué no? Y bueno, fue un desafío en ese sentido, salirse de lo que uno a veces considera como que lo haría como autor y adaptarse a una forma que era más propia de lo que se tenía que narrar. Y además de que era de época, que era también Mm, otro desafío grande, y bueno, por suerte se sumaron las productoras, la productora de La Tierra, Lucía Alcain, Gabriela Sabaté y Cintia García Calvo. Con eso como que la obra empezó a tomar otro vuelo, ganamos estos concursos y de repente eso ayudó a que se empiece a perfilar hacia algo más concreto y a ficcionarlo para que encaje dentro de un contexto, un espacio-tiempo determinado que decidimos que fuese esa guerra. Y bueno, ahí yo empecé a trabajar con Liz Aedo, que es una poeta y guionista paraguaya excelente, y así terminamos dando con Milda Rivarola también, que es una historiadora
bueno, una persona muy amplia de Paraguay que es también archivista, coleccionista, y gracias a todos esos archivos de los que ella disponía pude entender cómo era este mundo y a través de eso empezar a construirlo, digamos. Ujú. O sea que sí, se podría decir que es el ambiente, la época, es la de ese episodio histórico, pero en realidad estás contando una historia familiar, si se quiere. Sí, de algún modo inspirada en estos relatos de mi abuela y luego de lo que me contaban mis tíos, bueno, mi tío mayor, o sea, el hijo mayor de Mina, de mi abuela, se acordaba muchas cosas que si bien no las vivió, pues las tenía muy cercanas de cosas que le contaban y eso me permitió entender también cómo era el cotidiano ya no solo de mi familia, sino de una mujer paraguaya y empezar a construir desde ahí, porque algo que yo tenía claro era que no quería contar la historia oficial de la guerra, porque, bueno, ya de por sí no soy mujer, no soy paraguaya, no Ujú, soy, aunque soy hijo de paraguaya, digamos, o sea, he vivido mucho en Paraguay y entonces eso de algún modo me acercaba, pero obviamente con todo el respeto que se merece, me parecía que yo solo podía contar la historia que me habían contado y que me pertenecía de algún modo. Y bueno, traté de ser fiel a eso y entonces finalmente Una sola primavera es la historia de Nina y de Chichi, que como te decía antes, viven ese contexto opresor en medio de una guerra civil, pero tratando también de luchar por sus deseos propios de adolescentes, ¿no? De una mujer que intenta vivir su vida y soñar también con una vida mejor, ¿no? Como ujú, muchas personas todavía a día de hoy tienen que emigrar y luchar por sus deseos y su libertad, ¿no? ujú. Ahora, recién comentabas que, bueno, fuiste como también armando la estructura de producción para encontrar la forma de relatar esta historia. En el medio también de la película que se fue haciendo en tramos, apareció la pandemia, pero entre otros apoyos está el del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. ¿En qué consistió? Mm. Bueno, fue un apoyo en el desarrollo muy importante Ajá. porque si bien hemos ganado el Ópera Prima, el Gleiser, no tardó mucho, fue justo en el marco de un cambio de gobierno, tardó mucho en salir ese fondo y el fondo de emisiones nos habilitó a poder abarcar todo el desarrollo y bueno, nos agarró justo la pandemia, como decía, que fue terrible y tuvimos que tomar la decisión de si hacerla o no. Eh, Creo que, bueno, fue una decisión muy difícil porque a día de hoy, con la distancia, viste, con otra perspectiva, quizá hubiésemos decidido esperar, pero Mm, en ese momento no se sabía qué iba a pasar, digamos, era claro. tan trágico todo, tan incierto que yo sentía de verdad que capaz que nunca más iba a poder hacer una película, entonces dije, bueno, es ahora o nunca, y bueno, se hizo en esas condiciones súper desfavorables, digamos, sufrimos un montón de cosas, nos condicionó muchísimo en la forma de hacerla también. Yo traté de adaptarme un poco a eso. De algún modo también traté de tenerlo a favor por el hecho de que, bueno, por lo que yo había investigado en la guerra civil esa, también pasaba esto de que la gente no salía a la calle, las Mm, mujeres estaban muy sujetas a acosos y bueno, violaciones, a cosas terribles, digamos, ujú, que generaban un pánico y de algún modo, si bien no era el contexto que nos estaba rodeando en ese momento, sí, la calle vacía, sí. la incertidumbre de qué va a pasar y etcétera, coincidía con ese mundo que estábamos narrando, ¿no? Fue Ujú. bastante irónico, así como Paradójico, ¿no? de repente, En todo caso, bueno, pero paradójico, claro, sí, muy paradójico. pudiste ponerlo a favor de Una Sola Primavera, que dicho sea de paso, ya se estrenó en Paraguay y ahora mañana llega Ujú. entonces al Cine Gomón de Buenos Aires.
De manera que, Ujú. bueno, Joaquín Pedretti, realizador de Una sola primavera, esta ficción con Majo Cabrera, Salma Vera, Ever Enciso, Mauricio Paniagua y Miguel Paletita Romero. Ellos Ujú. son los protagonistas de esta historia, esta gran historia. Sí, y Muchísimo. Sonia Tiranti, que Bien, faltó. Sonia perfecto. Tiranti, que Ahí completamos entonces todo el equipo que acompañó a Joaquín Pedretti. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, lo mejor en este estreno aquí en Buenos Aires. muchísimas gracias a vos, Julia, y bueno, ojalá puedan ir a la sala, que es donde siento que mejor se puede percibir la película, y bueno, ya después nos contarán qué les parece. Así Muchísimas es. A gracias, partir Julia. de mañana entonces, Una sola primavera en el Cine Gomón de Buenos Aires. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.